Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Osorio. Soy licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la propia UNAM. Desde 2019 laboro en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el que desempeño el cargo de secretario de Estudio y Cuenta. Esto quiere decir que redacto las sentencias que van a ser puestas a consideración de este órgano jurisdiccional. Además, desde hace un par de años, soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Imparto las materias de Filosofía del Derecho, Ética Profesional del Jurista y Lógica Jurídica. Justamente este es un video de lógica jurídica. Quiero mostrarles qué es la lógica jurídica, la noción que he configurado del campo de estudio de la lógica jurídica y, tal vez más importante, quiero otorgar un par de ejemplos específicos de cómo es que yo, un operador jurídico, usa la lógica jurídica en su día con día. ¿Para qué sirve la lógica jurídica? Espero les sirva mucho este video. Voy a comenzar con una noción un tanto reducida de argumento, pero que resulta útil en virtud del objeto de estudio de la lógica. Un argumento es una secuencia de enunciados, uno de los cuales es la conclusión y el resto son premisas. Ahora bien, las premisas pueden soportar a la conclusión de dos maneras. La primera de ellas es brindando evidencia retractable, y este sería el caso de los argumentos no deductivos. En estos supuestos, la evidencia justamente es retractable porque mayor información puede hacer falsa a la conclusión. Esto es, no obstante que mis premisas sean verdaderas y que mi argumento no deductivo esté bien formulado, puede resultar falsa la conclusión, de manera que me retracte. En el segundo caso, las premisas soportan a la conclusión demostrándola. En este supuesto, estamos en el campo de los argumentos deductivos y en este caso no son retractables, pues si las premisas son verdaderas y el argumento es válido, no hay forma en que la conclusión sea falsa. Quiero puntualizar que esta distinción entre argumentos deductivos por un lado y argumentos no deductivos únicamente se da en función de cómo es que las premisas apoyan a la conclusión. Existen otras posturas que distinguen de manera general entre argumentos deductivos y argumentos inductivos. La razón de la distinción, dicen, está en que los argumentos deductivos van de lo general a lo particular, mientras que los argumentos inductivos van de lo particular a lo general. Esto es un error. Los argumentos deductivos pueden ir de lo general a lo particular, pero también pueden ir de lo particular a lo particular y, en determinadas instancias, inclusive de lo particular a lo general. Habiendo hecho esta precisión, volvemos a la distinción introducida. Argumentos no deductivos por un lado y argumentos deductivos por el otro. La única diferencia, dijimos, entre estas dos especies resulta en la forma en la que las premisas soportan a la conclusión. Pues bien, así como existe esta distinción en la lógica, también van a existir distintos campos de estudio en la lógica jurídica. Por tanto, diríamos que la lógica jurídica estudia, por un lado, los argumentos no deductivos en el campo del derecho y, por otro, el uso de los argumentos deductivos en el derecho. Ahora, en el primer caso, la lógica jurídica se encarga de estudiar los argumentos no deductivos en el derecho. ¿Cómo puede hacer esto? A mi modo de ver, de dos formas. Por un lado, puede estudiar los distintos tipos de argumento no deductivo que se aplican al derecho. Podríamos estudiar el argumento abductivo aplicado al derecho, el argumento inductivo aplicado al derecho, el argumento por analogía aplicado al derecho o el argumento probabilístico, por mencionar algunos. Esta lista no planea ser exhaustiva. No obstante, también podríamos crear algún tipo de esquema específico, no deductivo, que esté hecho a modo al fenómeno jurídico. Esto es, algún esquema que destaque algunos de los aspectos importantes a tomar en consideración cuando razonamos jurídicamente y que muchas veces integra una mezcla de argumentos no deductivos de distintos tipos. Tenemos ejemplos destacados de esquemas argumentales no deductivos hechos a modo en Juan Antonio Cruz Parcero del Instituto de Investigaciones Filosóficas. También tenemos como precursor a Stephen Toulmin, que con su modelo de argumentación justamente genera un esquema que destaca ciertas partes y que introduce una mezcla de argumentos no deductivos, el cual nos es útil en muchos contextos, entre ellos el jurídico. En segundo lugar, tenemos el estudio de los argumentos deductivos en el derecho. Este, de igual forma, puede hacerse de dos maneras. Por un lado, podemos hacerlo a través de la lógica clásica y por otro, a través de la lógica deóntica.
En cuanto a la lógica clásica, estaríamos aplicando el sistema formal de la lógica clásica para ayudarnos a generar argumentos válidos en el derecho. El problema con esto es que la lógica clásica está hecha para modelar proposiciones, esto es, enunciados que pueden ser verdad o falsedad, en tanto que gramaticalmente se trata de oraciones declarativas. No obstante, en la lógica deóntica muchas veces tratamos con argumentos que están construidos con normas y las normas no son entendidas como proposiciones, sino como enunciados deónticos. Por esto, un segundo camino que podemos tomar es crear un sistema formal especialmente confeccionado para recuperar el funcionamiento de esquemas lingüísticos de deber ser. Más adelante vamos a hablar del primero en crear un sistema de lógica deóntica y del sistema en cuestión. Me refiero a Henrik von Gricht. Ya en este punto plantea el esquema general de cómo funciona la lógica jurídica, estudiando el uso de los argumentos no deductivos en el derecho o estudiando a los argumentos deductivos en el derecho, y a través de estas cuatro submodalidades que estoy planteando. Pero para que esto no quede en la simple teoría, vamos a dar ejemplos de cada uno de los distintos tipos desglosados. En primer lugar, vamos a explicar qué es un argumento por analogía. De esta forma, también desglosaré cómo aplicar este específico tipo de argumento no deductivo al derecho y por qué es importante. Un argumento por analogía es un tipo de argumento no deductivo. En este tipo de argumento tenemos dos casos. Un caso claro, en donde se conoce la solución a la problemática planteada, y un caso controvertido, en donde no se conoce la solución a la problemática que este segundo caso plantea. Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Hoy establecer una comparación precisa entre ambos casos, esto es, destacando las similitudes y diferencias relevantes entre ambos. Esto, no obstante, no es un proceso trivial. Muchas veces la elección entre similitudes y diferencias relevantes va a ser la diferencia entre un argumento por analogía bien hecho y la falacia homónima. Una vez realizado lo anterior, puedo solucionar el caso controvertido con base en la analogía con el caso claro. Esto es, desprendo una conclusión en el caso controvertido que no la tenía con base en la referencia al caso claro en donde ya existía una. Habiendo planteado este esquema general, podemos analizar casos concretos en el mundo jurídico en donde se ha hecho uso de los argumentos por analogía. Aquí tengo uno, el juicio electoral 26 de este año y sus acumulados, que justamente yo proyecté. El problema jurídico subyacente a este caso es el siguiente. Determinados partidos políticos celebraron un convenio de candidatura común. No obstante, al momento de irlo a registrar al Instituto Electoral de la Ciudad de México, esta autoridad se dio cuenta que no cumplían con un requisito que, sin embargo, era subsanable. Por ello, de forma coloquial, la autoridad administrativa le dijo, cumple con este requisito y entonces apruebo tu convenio de candidatura común. Dicho y hecho, así fue como pasó. Sin embargo, los partidos opositores argumentaron que el registro condicionado no estaba regulado en la ley y por tanto el Tribunal Electoral debía revocar el convenio o la aprobación del convenio de candidatura común. Uno de los múltiples argumentos que utilicé para resolver este caso fue un argumento por analogía. Para esto, tomé una sentencia resuelta por el máximo tribunal electoral del país, la sentencia de clave sub JDC 623-2021, en la que, no obstante que se había resuelto un caso diverso, sus razonamientos eran aplicables por analogía al presente. En el caso resuelto por la Sala Superior, se había puesto a su consideración la figura del registro condicionado de candidaturas. Esto es, una persona quería ser candidata, no cumplía con un requisito y la autoridad administrativa aprobó condicionadamente su registro. Como pueden ver, es un caso muy parecido al que yo les planteé. En estas breves páginas expongo cómo realicé la analogía en cuestión. Vamos a darle una leída. Dicen que la Sala Superior razonó que en ocasiones es viable el otorgamiento del registro condicionado de candidaturas. Sin embargo, este no puede concederse de manera arbitraria o discrecional en todos los supuestos, pues su finalidad es maximizar el derecho de la participación política y al voto.
Así, la Sala Superior consideró que la autoridad electoral puede otorgar el registro condicionado cuando se presenten supuestos como los siguientes: que existen requisitos que no han sido cumplidos, pero que son subsanables en un plazo razonable, o que se advierten violaciones procedimentales atribuibles a la autoridad administrativa. La Sala Superior estimó que debía concederse el registro condicionado en tales supuestos, pues se trataba de hacer extensivo el derecho de una persona a ser votadas. Ahora bien, estas consideraciones resultan aplicables por analogía al asunto que se resolvió en el tribunal local en el que laboro. Justamente, aunque se trataba de supuestos distintos, el registro condicionado a candidaturas en la superioridad y en la aprobación condicionada de un convenio de candidatura común en el caso que nos fue presentado, entre ambos casos hay similitudes destacables, pues corresponden a instancias en las que la autoridad administrativa electoral cumple con la función de verificar que la documentación presentada por los contendientes en el proceso electoral satisfaga los requisitos que la ley contempla, lo que también conlleva un deber de maximización de determinados derechos político-electorales: el derecho al voto pasivo en el caso de candidaturas y a presentar candidaturas comunes en el caso que nos fue puesto. En ese sentido, los supuestos en los que la Sala Superior determinó que es conforme a derecho el otorgamiento del registro condicionado son extensibles al presente caso controvertido. Si volvemos al esquema básico que plantea del argumento por analogía, podemos ver cómo este mismo esquema se reproduce en el razonamiento jurídico realizado en la sentencia que expuse. Veamos cómo es. Aquí el caso claro era el registro condicionado en el caso de una candidatura. El caso controvertido, el que se planteaba al tribunal local, era la validez de la aprobación condicionada de un convenio de candidatura común. En ambos casos había ciertas similitudes destacables que hice ver y se solucionó el caso controvertido con base en el caso claro. En el caso claro, la solución fue decir: es válido el registro condicionado de una candidatura aunque no esté expresamente contemplado en la ley. La solución al caso controvertido fue: es válida la aprobación condicionada de un convenio de candidatura común aunque no esté expresamente contemplada en ley. Pues bien, este es un ejemplo del uso de un argumento no deductivo al derecho. Aquí expresamente tomamos el desarrollo que había en la lógica de los argumentos por analogía y lo tratamos de aplicar al derecho para resolver una cuestión planteada. De hecho, les diré que esto se estudia mucho en la teoría del derecho a través de algo que se llama integración, y hay un desglose inclusive más amplio en la teoría del derecho que en la propia lógica del tratamiento que se le da a argumentos por analogía, un logro del que debemos estar orgullosos quienes somos juristas. Habiendo dado este caso, y hay muchos más, están los argumentos abductivos, por ejemplo, que se usan muchísimo en el derecho. Vamos mejor a dar un ejemplo o por lo menos un repaso de un esquema hecho a modo que ayuda mucho en determinados razonamientos jurídicos, y sería el esquema de Stephen Toulmin. Aquí tenemos el modelo argumental de Stephen Toulmin tomado de su libro The Uses of Argument. Como ven, partimos de determinados datos y llegamos a una conclusión. El dato es: Anne es una de las hermanas de Jack, y la conclusión es que Anne tiene cabello rojo. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Toulmin lo desglosa. Partimos de estos datos, tenemos una garantía sustentada y también un cuantificador modal y una reserva. Entonces, Ana es una de las hermanas de Jack. Como Ana es una de las hermanas de Jack, puede que tenga cabello rojo, pues normalmente se ha observado que los hermanos de ciertas personas tienen cabello rojo. Entonces, presumiblemente tiene cabello rojo. La conclusión, haciendo la reserva de que se haya teñido el cabello, de que lo haya perdido, etcétera. Como ven aquí, realmente estamos planteando un esquema bastante más explicado de, en este caso, un argumento abductivo, un argumento a la mejor explicación. No obstante, destacando o acomodando la información de de cierta forma, es posible tener este modelo que me es útil en distintos contextos argumentales y que no es exclusivo al esquema abductivo que en este momento se usa, sino que en determinado momento puede hacer una mezcla de argumentos. Este tipo de esquemas se pueden generar en un contexto jurídico y es lo que hacen investigadores de este tipo. Este es un ejemplo de cómo la lógica no deductiva se aplica al derecho. El estudio de esto, ya sea a través de argumentos no deductivos específicamente considerados o a través de esquemas hechos a modo, puede llamarse lógica jurídica.
No obstante, también creo que la lógica jurídica abarca el estudio de la lógica deductiva aplicada al derecho. Esto, de nuevo, se puede lograr a través de un sistema formal como el de la lógica proposicional o el de la lógica de predicados aplicado a distintos problemas jurídicos, o se puede lograr a través de un sistema formal que justamente esté hecho a modo para modelar el fenómeno jurídico. Veamos el primer ejemplo de esto a través de una sentencia de la Sala Superior. Vamos a abordar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el artículo 55. Este artículo establece, para ser diputado se requiere ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. Como pueden ver, se trata de una proposición molecular que une dos proposiciones atómicas. Por un lado, para ser diputado se requiere ser originario en la entidad federativa en que se haga la elección y por otro lado, para ser diputado se requiere ser vecino de esta, de la entidad federativa en que se haga la elección, con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. La conectiva que une estas dos proposiciones moleculares es la disyunción inclusiva, que en este caso se denota con la letra O. Como pueden ver, la tabla de verdad de la disyunción inclusiva es verdadera cuando por lo menos uno de los disyuntos es verdadero y falso solo en el caso que tanto el primer disyunto como el segundo resultan falsos. Con el contexto de tal artículo de la Constitución, les cuento un poco del caso. El INE aprobó la candidatura de una persona para ser senador de la República. No obstante, fue impugnada dicha aprobación y la sala regional determinó revocarla, pues estimó que la persona en cuestión no cumplía con el requisito establecido en la fracción 3 del artículo 55, pues ni era originario de la entidad federativa ni tenía 6 meses de residencia efectiva en tal lugar. ¿Qué resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Ese órgano jurisdiccional determinó revocar la resolución de la Sala Regional para efecto de que, de inmediato, se otorgue el registro de la candidatura al Senado de la República a la parte actora. Como recordarán, el artículo 55 de la Constitución Federal establece los requisitos para ser diputado. Tales requisitos también aplican para ser senador. La fracción 3 en cuestión contiene una proposición molecular cuyas proposiciones atómicas eran: para ser diputado se requiere ser originario de la entidad o ser vecino con residencia efectiva de más de 6 meses. Esto significa que con cumplir una, otra o las dos, se cumplía con el requisito específico, dado que hay una disyunción inclusiva. La Sala Superior interpretó qué significaba el primer disyunto, esto es, qué significa ser originario de una entidad, y determinó que este requisito puede satisfacerse de dos formas, ya sea naciendo en la entidad respectiva o ya sea siendo registrado en la entidad respectiva. De manera que aquí tenemos que ser originario significaría nacer en la entidad, ser registrado en la entidad, y como el requisito también se cumple con la residencia efectiva, tendríamos esta fórmula que se nos presenta. La tabla de verdad que corresponde a dicha fórmula es la siguiente. Como pueden ver, el requisito contemplado en la fracción 3 del artículo 55 constitucional no se cumple únicamente cuando la persona no nace en la entidad respectiva, no es registrada en la entidad respectiva o no tiene residencia efectiva de más de 6 meses en la entidad respectiva. En tanto que estamos hablando de un requisito para ser senador, podemos decir que lógicamente la relación entre esta fórmula y ser senador es una relación de condición necesaria, que puede ser transcrita de la siguiente manera. Se lee: si no es el caso que N o E o R, entonces no es el caso que S. S, volvemos, es senador. Esta sería una premisa interpretativa siempre que el Instituto Electoral o cualquier otra entidad verifique los requisitos para si una persona puede ser registrada o no como senador. Ahora, tomando la base de que esto es una premisa, supongamos que una persona viene y está en esta situación. No nació en la entidad respectiva, no fue registrado en la entidad respectiva y no tiene residencia de más de 6 meses en la entidad respectiva. ¿Podríamos derivar como conclusión que esta persona no será senadora? Pues sí. ¿Y cómo lo comprobamos? Justamente con las reglas de transformación de la lógica proposicional. Diríamos
que no N y no E por introducción de la conjunción en 2 y 3. Aplicaríamos un De Morgan a dicha fórmula y tendríamos que no es el caso que N o E. Una vez más, por introducción a la conjunción, la fórmula en 6 la uniríamos con no R en 4 y aplicaríamos un De Morgan a la fórmula en 7 para que nos quede esto, el antecedente de la fórmula que veníamos buscando. Así, dado que tenemos el antecedente y tenemos el condicional, podemos derivar lógicamente el consecuente. Esto es, no es senador. Lo que dije no es otra cosa que establecer en términos lógicos que si una persona no nace en la entidad respectiva, no es registrada en la entidad respectiva y tampoco tiene la residencia necesaria en la entidad respectiva, no será senadora. Para finalizar este video, toca exponer un sistema de lógica deductiva hecho a modo para modelar el fenómeno jurídico en particular y el fenómeno normativo en general. Aunque hay muchos sistemas que cumplen con esta característica, voy a elegir al primero que propuso una noción de este tipo, y esto es el sistema planteado en el artículo de Ontic Logic, publicado en enero de 1951 en la revista Mind por Henrik von Gricht. Von Gricht tomó como referencia la lógica modal e inauguró una lógica que denominó deóntica, en la que categorías como necesariamente verdadero, posiblemente verdadero o contingentemente verdadero en sistemas modales de verdad son sustituidos por operadores deónticos como permitido, prohibido y debido. En un primer punto, von Gricht especificó que tales operadores aplicarían a actos, pero no a actos individuales, sino a categorías de actos, no a un robo específico, sino al robo como categoría. Las conectivas básicas de la lógica proposicional pueden ser aplicadas a estos actos, pues puedo negar un acto, conjuntar dos actos o decir que uno implica otro. Con esta precisión, von Gricht estableció a la permisión, denotada como permitido un acto. Este operador no se encuentra definido, pero a través de esta se puede definir a lo prohibido, como lo no permitido, a lo obligatorio, cuando no es el caso que esté permitido no hacer un acto, y a lo moralmente indiferente, cuando está permitido hacer un acto y permitido no hacer un acto. Dicho esto, von Grieg notó que algunas veces los complejos moleculares deónticos expresan únicamente verdades de la lógica que no tienen que ver con los conceptos deónticos en sí. Así, por ejemplo, pone esta fórmula: permitido C, entonces permitido T. Todo esto quiere decir que si no está permitido T, entonces no está permitido C. Podríamos decir que si está permitido correr, entonces está permitido trotar. Por lo tanto, también es el caso que si no está permitido trotar, no está permitido correr. Aquí, como podemos ver, la verdad de esta fórmula, la verdad lógica me refiero, únicamente se deriva del principio de transposición del condicional, pero no tiene nada que ver con el operador deóntico permitido. No obstante, von Grieg notó que, en otros casos, la validez de ciertas fórmulas tiene que ver directamente con los conceptos deónticos. Así, por ejemplo, pone la fórmula obligado a y si obligado a, entonces B, por lo tanto, obligado B. Traducida a un ejemplo del lenguaje natural, diríamos que es obligatorio pagar impuestos y si es obligatorio pagar impuestos, entonces presenta tu declaración. Por lo tanto, es obligatorio presentar tu declaración. Como podemos ver aquí, la validez de esta fórmula no depende de las leyes de la lógica, sino de la estructura propia de los operadores deónticos. Por supuesto que el artículo no acaba ahí. Inclusive, más adelante, von Bricht introduce tablas de valores deónticos a través de formas normales disyuntivas. Lo relevante, sin embargo, y para efectos de este video, es notar el interés del autor por modelar el lenguaje normativo con un sistema formal hecho a modo, pues dicho esfuerzo permite otorgar luz a las relaciones entre categorías deónticas que van más allá de la lógica clásica. Al final del artículo, von Bricht genera una serie de leyes del compromiso que justamente ilustran relaciones entre valores deónticos. Por supuesto que este apenas fue el primer sistema de la lógica deóntica, uno que incluso el propio autor abandona y replantea muchas veces en su vida, pero que sirve para ejemplo de este video. Esto sería todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchas gracias.